Bien, muy buenos días. Encantado de estar acá, de invitación. La idea de esta charla es contarles un poquito sobre esta norma, que es la norma NIS, y su relación de cómo poder implementarlo, qué controles podemos ir aplicando, también basado en lo que nos plantea ISACA de cómo implementar la NIS usando COBIC. Entonces lo que buscamos es entender un poco lo que son las amenazas que tenemos hoy día, también cuáles son los controles que tenemos disponibles, y esto alineado con la publicación que ISACA tiene, que es una publicación que está disponible para todos, o sea, lo pueden bajar libremente desde nuestra página, y cómo estos controles los podemos aplicar y adecuar a lo que es nuestra organización y la importancia que esto conlleva posteriormente a lo que es la aplicación del monitoreo continuo. Lo que veremos es entender un poco el concepto de ciberseguridad, ver los retos, amenazas vigentes, contar un poquito cuál es la situación que vemos de los diferentes tipos de ataque, para entrar directamente a lo que son los controles y lo que deberíamos considerar dentro de ello. En primer lugar, entender, ¿no es cierto?, la diferencia que tenemos entre lo que es seguridad de la información y lo que es el concepto de ciberseguridad. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de toda información que tenemos disponible, incluso la que anotamos en un papel, lo que conversamos en un ascensor, lo que podemos hacer en una conversación de amigos, eso estamos hablando de seguridad de la información. Cosa que nos pasa frecuentemente, que a veces podemos ir en un ascensor conversando sobre un negocio de la empresa o controles que queremos aplicar o situaciones críticas y no nos damos cuenta que justamente con nosotros van personas que no pertenecen a la compañía o no tienen por qué enterarse de ese tipo de situaciones. O bien cuando hay juntas de amigos, a veces que trabajamos en diferentes empresas, nos ponemos a contar situaciones que afectan a la organización y eso lógicamente podría estar afectando todo en la parte de seguridad. Y la diferencia es que ciberseguridad, ¿no es cierto?, es la protección de información o activos digitales durante todo su proceso, o sea, cuando lo procesamos, cuando lo almacenamos y también cuando hacemos la parte de transporte. Entonces, lo que vamos a centrarnos es en la parte de la ciberseguridad, que justamente nos afecta más al mundo informático. Bueno, esto, lógicamente, cada vez que ustedes escuchan hablar de seguridad, van a estar presentes lo que es la tríada de seguridad, que son los tres conceptos básicos, ¿no es cierto?, lo que es la CIA, y eso es algo que ya todos conocemos. Algunas cosas importantes, estos son las principales brechas de datos que se han perdido sobre lo que son 30.000 registros. Esta es la estadística que se hace anualmente, en la cual tenemos ahí varias situaciones de lo que pasó con Equifax, con Anten, pasó también, ¿no es cierto?, con el registro electoral de Hong Kong, ¿no es cierto? Ahí tienen el link de dónde está sacada la información, por si quieren tener mayor dato, ¿no es cierto?, sobre esto y poder investigar dónde se están produciendo las brechas de información y por qué esto pasa a ser un tema importante. También otras cosas que suceden, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, tenemos nosotros un registro electoral que dan los datos de todos los votantes, los que estamos inscritos en los registros electorales, y en Estados Unidos estos datos también te los venden con toda la información de las personas, ¿cierto?, para que puedas hacer diferentes cosas. Ahora, ¿de quién y por qué debemos protegernos? Porque es importante proteger todos estos activos de la información. En primer lugar, protegernos de las empresas porque se produce todo un tema de espionaje, de mercadeo. Queremos saber qué es lo que está haciendo nuestra competencia, cuáles son sus planes de marketing, cuáles son sus planes de venta, cuáles son sus clientes. Y eso es una información que pasa a ser importante para cada uno. En las naciones, ya lo conversaba el senador, el tema de la ciberguerra es un tema que hoy día está presente y hemos visto situaciones a nivel mundial en las cuales, ¿cierto?, ya se plantea todo este tema de inteligencia militar o ciberguerra que podemos efectuar. Cada vez también aparecen mucho más lo que son los activistas que buscan hackear o buscan bajar un sitio o atacar un sitio que es de una ideología diferente o que representa una situación que a ellos no les interesa. También la situación de protegiendo a los ciberterroristas, que esto ya lo hemos visto bastante, los cibercriminales, que son la mayor presencia que tenemos hoy día, producto de los fraudes, todo lo que son los aprendices, ¿cierto? Esto es cuando uno recién está aprendiendo cosas, comete muchos errores y esos errores no los tiene controlados. Entonces eso es mucho más complejo de una persona que sí sabe lo que está haciendo.
También lo que son los hackers sociales. Hoy día en el mundo de las redes sociales, a lo mejor algunos de ustedes le han robado la identidad o lo han hecho pasar por otras personas, simulan ser de otras personas. Y finalmente también tenemos que protegernos de todo lo que es la parte de pornografía infantil, este tema de los pedófilos. Ahora, otro dato interesante es cuánto vale nuestra información en el mundo. Si ustedes quieren saber las passwords de las personas, ¿no es cierto? El costo de esto son más o menos $75. Si quieren saber la ficha médica de alguna persona, la pueden comprar en $60. Si quieren el número de seguridad social, que en Estados Unidos les permite, ¿no es cierto?, acceder a muchas cosas, más o menos son $56. Detalle de los pagos, ¿no? O bien la historia de compras que tenga la persona, la localización física, dónde hoy día está ubicada la persona específicamente, o cuáles son las direcciones, los domicilios, o si quieren, ¿no es cierto?, saber las fotos, los videos de las personas, solamente, ¿no es cierto?, por $12 lo pueden comprar. O sea, esto lo pueden buscar, ¿no es cierto?, adquirir, pueden irse a la internet profunda, ¿no es cierto?, y con eso pueden tener toda esta información. Hoy día todos los datos nuestros están presentes en la red de alguna forma. Entonces estamos realmente bastante expuestos frente a eso. Bueno, ¿qué es lo que está en juego dentro de esta situación? ¿No es cierto? Bueno, lógicamente toda la parte de la marca, la reputación, podemos perder ingresos, perder clientes. También esto hace que las entidades controladoras o entidades gubernamentales estén cada vez más atentas y estén haciendo revisiones más frecuentes dada la situación que se está dando. Vemos los casos que hemos vivido últimamente en Chile, en la cual la superintendencia ha generado una mayor fiscalización, ha generado una mayor cantidad de controles para justamente prevenir que estas situaciones se puedan volver a repetir. Esto también significa un mayor costo personal al equipo, le significa más esfuerzo, le significa también estar más visible o afectar también lo que están haciendo y el costo profesional que esto significa. Algunos casos emblemáticos que ustedes recuerdan principalmente tienen que ver con Alex Madison, por ejemplo, este sitio de citas, ¿no es cierto?, en la cuales tú te podías inscribir y con eso podías tener, ¿no es cierto?, citas con diferentes personas, y ahí se descubrió que había muchas personas, ¿no es cierto?, que ya tenían relaciones matrimoniales, ocupaban ciertos puestos importantes y quedaron, ¿no es cierto?, expuestas totalmente. Target, ¿no es cierto?, perdió una cantidad importantísima, ¿no es cierto?, de sus tarjetas de crédito, lo que ahora generó bastante fraude. El caso de Sony o JP Morgan también son datos conocidos. Bueno, ¿cuáles son las cosas que ha generado que hoy día los atacantes puedan tener una mayor oportunidad para poder hacer las cosas? Hoy día uno de los primeros conceptos es que la tecnología se expande cada día más. Hoy día, ustedes si recuerdan, cuando uno estaba en el colegio antiguamente, uno tenía un cuaderno en el cual iba tomando apuntes para registrar las cosas. Hoy día los alumnos no usan cuaderno, cuando el profesor terminó de escribir, ¿no es cierto?, toman su celular y le sacan foto a la pizarra para... Esos son los apuntes. Y eso lo comparten electrónicamente, ¿no es cierto?, y es una mejor evidencia de eso. También todo lo que es el manejo de IoT, el Internet de las Cosas, Cloud, son diferentes, dependemos hoy día de la tecnología de tal forma que si ustedes les queda el celular en la casa, se devuelven rápidamente a buscarlo. O sea, salir sin celular hoy día es como salir sin ropa de repente, o sea, uno se siente prácticamente desnudo. También los modelos de negocio van cambiando. Antiguamente las empresas eran muy autárquicas, o sea, se abastecían a sí mismos. Hoy día dependemos de terceros, dependemos de contratistas, dependemos de diferentes servicios y lógicamente la información nuestra está en manos de otros, o otros la transportan o otros la almacenan. Entonces eso también te da una oportunidad bastante importante. Después, los agentes de amenaza también, hay más atacantes motivados, hay más gente que está dispuesta a generar ataques o a vulnerar o a obtener dinero o producto de esto porque es algo rentable. Hoy día tú puedes generar perfectamente cualquier tipo de ransomware y producto de eso, ¿no es cierto?, vas a cobrar una cantidad de dinero que te puede financiar enormemente. O sea, es algo que hoy día está muy al alcance de poder hacerlo. Y también tenemos mucha más información que proteger. O sea, la cantidad de información que manejábamos años antes era muy pequeña comparado con lo que hoy día estamos manejando. Todos ustedes manejan su información en redes sociales, manejan su información
en los correos, manejan información también en los computadores, ¿cierto? Y la cantidad de información que almacenamos es enorme. Por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1, una sola carrera para un solo auto genera más o menos 200 terabytes de información, que con eso hacen muchos análisis para poder saber cómo ganar la próxima competencia. Entonces imagínate cómo procesas esos 200 terabytes o cómo manejas todos los temas del Big Data hoy día con la cantidad de información que disponemos o lo que pesa cada una de esas informaciones. Entonces las amenazas que hoy día nos encontramos son principalmente todo lo que es APT, ¿no es cierto? Todo lo que es cibercrimen, denegación de servicios, que todavía es algo que sigue existiendo. También lo que hablaba al comienzo de los insiders, amenazas internas, también el malware para lo que son dispositivos móviles. Hoy día la cantidad de virus que se generan para dispositivos móviles supera la cantidad de virus que se hacen para los equipos tradicionales. Todo lo que es ingeniería social con todo el tema de phishing, ¿cierto? Y lo que es el Waterhouse, ¿no es cierto? Que este es el abrevadero, ¿no es cierto? Donde sabemos que generalmente personas de la empresa van generalmente a un sitio a buscar información, entonces buscamos las vulnerabilidades de ese sitio para poder atacar la empresa. Eso generalmente se hace con los sitios de noticias que uno puede manejar. Hoy día las estadísticas nos plantean que los principales vectores de ataque que tenemos son productos del phishing en un 44%, malware un 38% y lo que es ingeniería social un 28%. Estos son productos, ¿no es cierto?, de las encuestas que ha hecho ISACA en el último año, ¿cierto?, en la cual nos plantea cuáles son las formas que se están produciendo los diferentes ataques. Las principales amenazas va liderando lo que es la ingeniería social, después vienen las amenazas internas y después vemos, ¿no es cierto?, las APT. En el caso de la ingeniería social lo vemos, ¿no es cierto?, con el ejemplo de lo que pasó con el Banco Chile, ¿cierto?, que fue producto de ingeniería social. Y eso lo reconocieron públicamente ellos a través de esta aceptación del correo. Entonces, no es algo que estemos pecando de infidente, digamos. Bueno, los conceptos de ingeniería social y de APT y de la amenaza interna son lo que ahí planteamos, ¿cierto?, que ya son también conocidos qué es lo que se va haciendo. Y los métodos de ataque comunes que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es a través de APT, a través, ¿no es cierto?, de este spear phishing, digamos, que la que hacemos, ¿no es cierto?, un ataque dirigido especialmente a una empresa. O sea, no generamos un phishing general para todos, sino que pensamos en qué empresa queremos atacar y de qué forma, y generamos los correos o generamos la información en la cual podamos hacer que esas personas, ¿no es cierto?, puedan captar y nosotros poder entrar con el ataque correspondiente. Algunas tendencias que tenemos en Latinoamérica, bueno, todo lo que fue el crecimiento de ransomware, que hoy día está un poco a la baja, lo que es ransomware, el CryptoLocker, lo que son los malware en cajero automático, la estafa en redes sociales. O sea, hoy día hay que estar un poco atento por el tema de contribuciones, por ejemplo, que ya viene luego el vencimiento del pago y han aparecido varios correos maliciosos relacionados con eso. También todo lo que es el concepto de spam, y eso es parte de lo que vamos situando en lo que es Latinoamérica. Algunas cosas, datos de Latinoamérica, de algunos ciberataques que han pasado. Esto fue durante algunos años, no tenemos una información actualizada mucho de esto. Pero hoy día el tema de la tercera plataforma ya empieza a jugar un tema importante, porque ahí tenemos todo el concepto del Big Data, lo que es el cloud, ¿no es cierto?, y todo lo que son la parte social. También han aumentado la cantidad de intrusiones a nivel mundial. Un dato que es interesante de plantearse es lo que nos plantea el número de días antes de su detección. O sea, cuántos días estuvo el virus o estuvo el troyano, estuvo el malware presente antes que la empresa se diera cuenta. Eso significa que los delincuentes pudieron hacer todo lo que quisieron y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tardío. Bueno, algunas cosas que también, intrusiones más importantes que lo que es Latinoamérica. Ya tenemos casos de México, también de Brasil, que son algunos países que han sido visto de alguna forma afectados. Y vamos a lo que ya es el marco de trabajo para lo que es ciberseguridad. Dado, ¿no es cierto?, esta situación de ciberseguridad en Estados Unidos, lo que era Obama planteó, ¿cierto?, que era necesario generar un marco de trabajo para el manejo de la ciberseguridad. Se pusieron a trabajar dentro de esto y generaron esto, y apareció ahora en el 2018 la versión 1.1 corregida,
¿cierto?, con algunos cambios menores sobre lo que ya teníamos anteriormente, en la cual identifica, ¿cierto?, que esto pasa por una serie de módulos, ¿cierto?, en la cual lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es identificar, y eso lo vamos a ver en la lámina siguiente, en la cual lo que primero que hacemos es ver todo lo que estamos haciendo con nuestra gestión de activos. O sea, identificar cuáles son los activos que la empresa tiene, de cuáles dispone, ¿cierto?, cuál es el inventario adecuado, cuál es el entorno de negocio en el cual se mueve la organización. O sea, que eso depende también lo que nos podamos situar. ¿Qué rol está jugando el gobierno dentro de esto, el gobierno interior de la empresa, para poder manejar lo que es el tema de riesgo? ¿Cómo hacemos nuestra evaluación de riesgo? O sea, cuáles son los riesgos que vamos a mitigar, cuál es nuestro apetito de riesgo que está dentro de esto, y con eso vamos a definir una estrategia de gestión de riesgos. Una vez que tenemos ya situado, identificado en qué situación estamos, vamos a decidir qué es lo que vamos a proteger. ¿Cuál es el control de acceso? Control de acceso físico, control de acceso lógico, control de acceso en la nube, cuáles son los niveles de autorización que deberíamos tener, cuál es la actualización sobre ellos, los conceptos también de concientización, capacitación, que hoy día se ha hablado bastante al comienzo, que esto es algo muy importante de lograr, porque decimos siempre que el factor humano es el factor más riesgoso en temas de seguridad. O sea, dependemos de las personas que en realidad hagan las cosas para que esto lo podamos estar en un ambiente seguro. También el tema de la seguridad de los datos, cómo lo almacenamos, o sea, la cantidad de información que tenemos disponible. Hoy día ustedes ven que existen muchos avisos de trabajo de arquitectos de datos, en la cual tenemos que saber cómo manejar la información de toda la variedad que disponemos, o sea, qué es lo que realmente nos interesa a nuestra compañía y cómo filtramos esto para poder trabajarlo adecuadamente. ¿Cómo hacemos este proceso, este procedimiento para protegerlo, el mantenimiento y qué tecnologías? Y una vez que eso lo tenemos definido, qué es lo que vamos a proteger, ahora planteamos qué es lo que tenemos que nosotros detectar. Y ahí vamos, ¿no es cierto?, con el tema de las anomalías y eventos, y dentro de esto entra lo que es el concepto de Machine Learning o inteligencia artificial, en la cual lo que queremos analizar cuáles son los comportamientos diferentes que se están teniendo de las personas que nos gatillan algún tipo de alarma. Por ejemplo, si una persona trabaja todos los días y se va a las 6 de la tarde, y eso es una parte histórica que lo lleva, y de repente empieza a irse a las 7. O sea, esa anomalía, ¿cierto?, debería ser detectada porque eso nos está indicando que podríamos encontrarnos frente a un comportamiento diferente. O sea, algo podría estar haciendo esa persona y deberíamos investigarlo. Esa es la forma hoy día un poco más inteligente de detectar, ¿no es cierto?, qué es lo que puede suceder. ¿Qué pasa cuando aumenta el tráfico de algo? Si aumenta, ¿no es cierto?, el anti-spam empieza a detectar una mayor cantidad, ¿cierto?, de correos, ¿cierto?, que están llegando, y por otro lado, ¿no es cierto?, el IDS está detectando una mayor actividad. Con eso tú puedes relacionar y empezar a decir, nos podemos encontrar frente a un ataque, antes que el ataque ya propiamente tal se produzca. Bueno, y eso nos lleva al monitoreo continuo de la seguridad y a lo que son los procesos ya de detección y lo que podemos trabajar ya con el tema del CIEM o de correlación de información. Una vez que ya has detectado estas situaciones y te plantea con escenarios que te podrían dar, o los diferentes escenarios de riesgo que planteamos, vemos qué podemos hacer o cómo vamos a responder frente a esto. Entonces generamos un plan de respuesta, también un plan de comunicaciones en las cuales tiene que ser efectivo, tanto interna como externamente. ¿De qué forma informamos a nuestra gente? ¿De qué forma informamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores? Informamos al gobierno, de manera de poder llegar con la información adecuada y que esto esté canalizado por la persona que corresponde, de manera que haya solamente una versión. También cómo hacemos el análisis, o sea, con qué información vamos a tener o disponer para poder analizar lo que nos encontramos y cuál es la mitigación que vamos a hacer frente a ello, y posteriormente cuáles son las lecciones aprendidas de esto para provocar nuestras mejoras en nuestro plan de respuesta, en nuestro plan de resiliencia. Y finalmente, ¿cómo recuperamos esto? O sea, ya hemos respondido, hemos frenado, hemos parado esto, bueno, lo recuperamos a través de un plan de recuperación. Ustedes no sé si han vivido alguna vez todo lo que es un plan de recuperación de desastre, que lo hayan activado.
¿cierto? Y hayan vivido en contingencia y después cómo vuelvo a la normalidad, cómo recupero toda esa cantidad de datos que dejé sin procesar o esa cantidad de controles que no apliqué y los datos si están debidamente validados o no. O sea, hay todo un proceso ahí bastante interesante. Bueno, entonces dentro de ese marco de trabajo también tenemos la posibilidad de medir en qué nivel nosotros estamos. Y esto tiene los niveles de madurez correspondientes para poder situar y empezar a plantearnos en términos de empresa bajo este marco, ¿cierto? Estoy en un nivel parcial, estoy en un nivel de riesgo informado, o estoy en el nivel 3 o en el nivel 4. Para eso, ¿no es cierto? Lógicamente existen las formas de poder hacerlo y con eso podemos determinar el famoso ASIS, o sea, dónde estoy ahora y definir dónde quiero estar y con eso generar un plan de trabajo adecuado para llevarlo a cabo. Para esto, dentro de lo que es ISACA, existe lo que se llama la certificación CSX, que es la certificación de ciberseguridad, en la cual este modelo nos plantea una serie de controles que nos pueden ayudar a implementar dentro de esto y tenemos controles asociados a lo que es arquitectura, a lo que es hardware, a lo que es administración de usuarios relacionados con ello. Y con esto, ¿no es cierto?, podemos llegar a cuáles son los 20 controles críticos en temas de la ciberseguridad, que son los controles que nosotros deberíamos estar aplicando o preguntándonos continuamente si en realidad lo estamos cumpliendo o haciendo. Primero de ello, habla, ¿no es cierto?, si tenemos un inventario de dispositivos. ¿Saben cuántos equipos tienen? ¿Cuántas licencias de software? ¿Qué tipo de software? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus conexiones de red? ¿Cuántos switch? ¿Cuántos storage? ¿Qué tipo de marca? ¿Con qué versionamiento? ¿Cuál es la actualización? O sea, ahí hay bastante que empezar a ver. El inventario de software, cuánto tienen autorizado o no autorizado, no es solamente el control de licencias, ¿no es cierto?, para efectos de pagar, sino que saber, ¿no es cierto?, también para qué usamos esto. Configuraciones seguras, cómo están nuestras configuraciones, tanto en hardware, en software, si la estamos haciendo por defecto o en realidad tenemos una política, tenemos un procedimiento definido para ello. ¿Cuáles son las vulnerabilidades habituales que tenemos? O sea, y aquí tenemos que estar en constante formación y conocimiento de cuáles son las cosas que se están presentando y qué remediación vamos a hacer para ello. Una de las formas de conocer las vulnerabilidades bastante fácil cuando empiezan a publicar los parches, eso le informan a ustedes, ¿no es cierto?, cuál es la vulnerabilidad. Entonces, si no instalan el parche, ya saben que esa vulnerabilidad existe y podría generarte, ¿cierto?, una amenaza sobre ello. También las vulnerabilidades internas, o sea, una falta de capacitación, falta de entrenamiento del personal, falta de adecuación de los sistemas, falta de configuración de esto, también los podemos ir mejorando. ¿Qué pasa con las cuentas privilegiadas o las cuentas de altos privilegios en las cuales son los dueños de los servidores o los dueños, ¿no es cierto?, de los sistemas y pueden hacer muchas cosas? ¿Necesitan realmente tener esos permisos? ¿Quiénes las usan? La persona se fue de vacaciones, su cuenta todavía sigue vigente durante ese periodo de tiempo, de manera que lo puede usar cualquiera, o en realidad la password se la pasó, ¿no es cierto?, al que quedó ahí segundo a mando para poder hacer las cosas. Lo que es mantenimiento y análisis de log de auditoría, estos logs realmente es bastante complejo leerlos a veces, pero hoy día ya existen herramientas que te leen log, ¿no es cierto?, y nos facilitan. También lo que hablamos de protección de uso de correo, protección de malware, con todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, el manejo de antivirus, manejo, ¿no es cierto?, correspondiente de ello, lo que es la limitación de los puertos de red. Si ustedes hacen un escaneo de puertos de red, pueden encontrar, ¿no es cierto?, que tienen muchos puertos abiertos que no tienen razón de ser. Y por ahí justamente, ¿no es cierto?, es una forma de poder entrar. También podemos hablar de acceso controlado basado en el principio de necesidad de saber, ¿cierto?, que esto también es, mientras menos permiso le demos a las personas, ¿cierto?, mejor es, porque tenemos un mejor control. Y como consejo, ¿cierto?, no traten de tener todos los permisos, porque cuando uno tiene todos los permisos pasa a ser responsable si algo llega a pasar. Por lo tanto, mientras menos permiso tenga, menos comprometido voy a estar con si hay algún tipo de problema. También control y monitoreo de las cuentas. Aquí es todo, ¿no es cierto?, lo que qué pasa con las personas que se van de las empresas, ¿no es cierto?, si las personas cambian de cargo, ¿cierto?, cuál es el manejo del permiso que voy a tener. Lo que es seguridad en desarrollo de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con administración y respuesta a incidentes. Ocurrió un incidente, cómo lo reporto, cómo lo informo, cómo lo escalo,
qué tipo de solución debo dar, ¿cierto? Cómo genero un seguimiento de ese incidente. Y finalmente, ¿no es cierto?, hablamos de todo lo que es pentest, que es otro control que podemos estar aplicando en esto. Entonces, esto que estamos planteando de los 20 controles ya lo podemos aterrizar un poco y decir, ok, vamos a hacer controles ahora para lo que es la ingeniería social. Pero enfoquémonos qué controles podemos aplicar en la gente, qué controles podemos aplicar a los procesos y qué controles podemos aplicar bajo el punto tecnológico. Entonces, si hablamos de las personas, vamos a aplicar políticas en las cuales establezcan límites claros sobre qué compartir o qué información deben divulgar. En el caso del proceso, todo lo que son las llamadas sospechosas, ¿no es cierto?, vamos a reportarlas para el fin de poder investigarlas. Y en tecnología, ¿cierto?, vamos a hacer una grabación rutinaria de estas llamadas dentro de lo que está permitido por la ley para poder apoyar la investigación. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto?, los controles que podemos estar aplicando van a ir, por un lado, ¿no es cierto?, afectando lo que es el elemento humano, afectando lo que es el proceso, y por otro lado, lo que nos ayuda en la parte de tecnología. ¿Cuáles pueden ser unas buenas prácticas para manejo de amenazas internas? Todo esto es, hay que documentar claramente, hacer cumplir constantemente lo que son las políticas, también incorporar este tema de la amenaza interna en la concientización, hacerle ver a las personas que este es un tema. En los procesos de contratación vemos algunas cosas sospechosas, también debemos alarmarlo, anticipar y manejar situaciones negativas. Este tipo de cosas que se pueden dar de repente cuando empiezan a generar ruido en las organizaciones y cosas un poco raras, eso te puede generar un ambiente negativo y eso puede ser cultivo para que alguien pueda tratar de hacer algo que no corresponde. También conocer las organizaciones y los activos, o sea, eso también, si no conozco lo que tengo que proteger, es un poco difícil poder manejarlo. También fortalecer lo que es la segregación de tareas es otro importante, porque con eso hacemos la oposición de intereses y podemos tener un mayor control. Bueno, algunas buenas prácticas para dentro de esto, siguiendo, podemos controlar y supervisar el acceso remoto, quién se conectó, desde dónde se conectó, en qué minuto, a qué hora. ¿Ya? Si una persona llega y se conecta a las 3 de la mañana de un día sábado y no hay ninguna emergencia, o sea, algo raro puede estar pasando ahí. También ser muy cuidadoso con respecto a las redes sociales, eso también, o sea, hay que cuidarlo de manera de no generar mensajes negativos o cosas que nos podrían generar algún tipo de ruido. Bueno, algunas medidas que podemos tomar para poder efectos de mitigar las amenazas, ¿no es cierto? El enfoque de defensa en profundidad es una de las cosas que podemos hacer. También todo en la parte de gestión de activos, lo que es la segregación de red, también la concientización de los usuarios, son algunas medidas que podemos estar tomando. Algunos factores a considerar para el diseño de adecuación de estos controles, dicen que tienen que estar orientados a proteger los datos, tienen que ser aplicables, realistas. No pensemos en controles que nunca lo vamos a poder llevar a la realidad o esto no podamos aplicarlo adecuadamente. Tienen que ser flexibles, tenemos que adaptarlo a la situación de la organización, tienen que ser sostenibles, tienen que ser medibles, aprender de las lecciones aprendidas. Por ejemplo, acá tenemos un uso de contraseñas robustas, algo que define, ¿no es cierto?, que una buena password, ¿no es cierto?, es que al menos tenga unos 15 caracteres. Hoy día se está hablando de tener passwords más largas, ¿cierto?, en la cual eso hace mucho más difícil que podrían quitarte la clave. No solamente que esté basada, ¿no es cierto?, en mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, sino que también el largo significa más tiempo de proceso, dado la capacidad de procesamiento que hoy día tienen los diferentes dispositivos. Algunos factores de riesgo que debemos considerar en el enfoque: primero, clasificar nuestros sistemas, después seleccionar cuáles son los controles de seguridad que deberíamos aplicar para esto, complementar estos controles de acuerdo a la evaluación que vamos haciendo, que es la cosa que podríamos estar agregando, documentarlos, cosa que nos cuesta bastante, pero deberíamos llegar a hacerlo, de documentar esto, implementar estos controles, después evaluar y finalmente ya lo que es autorizar y monitorear. Estos controles los podemos integrar lógicamente dentro de todo un esquema de monitoreo continuo, que eso nos va a dar la facilidad de que va a avisarnos adecuadamente cuando se produzca algo.
Que eso es lo que queremos en el fondo, no esperar que cuando llegue una revisión formal, sino que cuando se produzca el hecho, esto lo podamos saber de antemano. También tener métricas de seguridad efectivas, o sea, no podemos administrar aquello que no podemos medir. Por lo tanto, algunas métricas tienen que ver cuánto tiempo quedamos fuera por algún tipo de ataque, cuántas son la cantidad de penetraciones que ha tenido el sistema o cuánta es la cantidad de servidores que tenemos parchados y actualizados. También eso va a depender de cada organización. Hay algunas organizaciones que esto es algo mucho más necesario y hay otras, ¿no es cierto?, en la cual esto no es tan crítico para poder manejarlo. Ahora, ¿quién es el responsable de toda la parte de la ciberseguridad? Vemos que tenemos las 3 líneas de defensa que nos plantea lo que es auditoría interna, en la cual primero tenemos todo lo que es la gestión operativa y control interno, en la segunda ya tenemos todo lo que es la parte de cumplimiento, la gestión de riesgo y finalmente auditoría interna nos ayuda dentro de esto. La auditoría interna, esto nos va a ayudar en cada una de las capas, ¿cierto? Si en la primera línea, si cuando queremos administrar esto y tenemos auditoría continua o monitoreo continuo, la seguridad nos va a ayudar, ¿cierto?, para hacer la autoevaluación de controles, todo lo que hacemos en las pruebas de ética, hacking, todo lo que tengan los pentests, las pruebas funcionales, pruebas de ingeniería social, lo que estamos haciendo es generar una primera línea de defensa. Después la segunda línea, ya cuando administramos el riesgo, evaluamos esto, y la tercera es ya revisar los controles que disponemos. Algunos aspectos que debe considerar lo que es la administración para efecto, y esto estamos hablando desde el directorio, desde la gerencia general, ¿cierto?, que se deben entender la implicancia legal de los factores de riesgo. El tema de la ciberseguridad es un tema no solamente del área de TI, es un área, ¿no es cierto?, es correspondiente a todo lo que es la organización. También se plantea que el Consejo debe tener acceso a la expertise, o sea, lo que plantean en la exposición anteriores, que en los directorios debería haber un experto en ciberseguridad o tener los conocimientos necesarios para ello. También cuáles son las expectativas que tiene la administración, qué es lo que está esperando en estos temas de manejo de riesgo. Y las discusiones también en materia de ciberseguridad, hay que identificar cuáles son los factores de riesgo y en base a eso definir qué es lo que la organización va a hacer. No significa que vamos a mitigar todo, sino que depende de lo que la organización está definiendo. Bueno. Y para ir terminando, ¿no es cierto?, algunas preguntas claves que ustedes se pueden hacer es si la organización tiene un marco de ciberseguridad, cuáles son los principales factores de riesgo, si se le comunica el rol a los empleados, o sea, a los trabajadores, ¿cierto?, saben cuáles son los riesgos, cuáles son los factores de ciberseguridad que tienen que tener en cuenta. En caso de un ataque, ¿qué es lo que hace la administración? Tiene un plan de respuesta a incidentes. Y con eso, ¿no es cierto?, podemos lograr las conclusiones que hablamos que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Entonces, toda la organización, todos los niveles deberían estar participando dentro de esto. También, auditoría interna también tiene un rol importante porque tiene que verificar que las actividades se ejecuten adecuadamente, al menos las 2 primeras líneas de defensa, que son los que están en la trinchera ahí para poder defendernos. También, cuáles son los controles, tienen que estar alineados pensando en su aplicabilidad, lo que es su implementación, y finalmente no es posible, ¿cierto?, administrar lo que no se puede medir. Entonces, con esto, nosotros podemos tomar ahora todo lo que es la parte del NIS, ¿no es cierto?, implementarla con estos controles dentro de la organización, y con eso podemos también medir lo que es el nivel de madurez en temas de ciberseguridad. O sea, eso es lo que el CMM Institute, ¿cierto? Ustedes pueden entrar a la página web de CMM Institute y ahí hay una encuesta que se puede hacer para pedir el nivel de ciberseguridad de las organizaciones. O sea, esto es un documento que salió hace poco, hace unos 4 meses, pero CMM Institute hoy día, como una empresa de ISACA, está preocupado de los temas de ciberseguridad también. Ya. Se abre el espacio de preguntas. Agradecemos que las preguntas sean breves y focalizadas. Repito que estaba con el micrófono apagado. Se agradece que las preguntas sean breves y focalizadas. ¿Consultas? Por acá.
Muchas gracias, excelente presentación. Yo me he convertido en un fan de sus presentaciones online en YouTube. Lo he seguido con mucha atención. Es casi Gracias. como acoso cibernético, se podría llamar. Y por lo tanto podría recurrir a un abogado que me podría demandar. Pero hablando en serio, ¿qué respuesta ha tenido el Estado, las organizaciones del Estado para los controles críticos? Porque yo veo que el sector privado se preocupa, pero solamente un ejemplo, el Poder Judicial tiene un sistema de transmisión online, no sé si usted sabe, y hoy es perfectamente posible hackear las resoluciones de los tribunales más sensibles como los tribunales de familia y tribunales penales orales. ¿Cómo ha sido la respuesta o receptividad que han tenido las organizaciones tan importantes como el Poder Judicial frente a amenazas concretas y evaluación, como dice usted, si no sabemos que lo que tenemos es imposible poder medir? Frente a tu pregunta, o sea, no tengo datos como para poder responderte adecuadamente. Lo que sí palpamos siempre que tenemos un debe bastante fuerte en lo que es la parte del Estado en términos de manejo de la información, ¿no? O sea, si tú vas a los diferentes organismos públicos y empiezas a preguntar qué medidas de seguridad existen, cómo protegen, o sea, en realidad te dicen no tenemos nada. No tenemos presupuesto, no tenemos los medios, no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo hacerlo, no existe compatibilidad de información entre los ministerios, hay duplicidad de datos, tampoco se sabe cuáles son los datos que realmente debería guardar. O sea, trabajo tenemos mucho que hacer. Y lo que planteaba ya Aton al comienzo, con todo este cambio que se está produciendo y lo que se está planteando en términos de revolución digital, que es una de las cosas que ha planteado el gobierno de Piñera en términos de su eslogan de gobierno, yo creo que podemos dar un paso adelante en conseguir algunos resultados referentes a eso. Esperamos, o sea, y así poder entrar ya todo el mundo como país, ¿no es cierto?, en temas ya de seguridad. Agradecemos con un aplauso a don Pablo Caneo por su presentación y le hacemos entrega de un reconocimiento. Gracias.